Allí pasaba La estatua de sal, un cuento incluido dentro de Las fuerzas extrañas de 1906 y escrito por Leopoldo Lugones, el gran poeta argentino. Leopoldo Lugones, a quien Manuel Gálvez refería con estas palabras: personalidad poderosa, de ademanes viriles, la palabra siempre justa, sonora, vibrante, energética y a veces exageradamente áspera. Todo en él revelaba una fuerza extraordinaria, tanto física como nerviosa y mental. No gustaba que lo elogiasen verbalmente, no toleraba la menor adulación. Era muy viril, era todo un hombre. Declaro no haber conocido en toda mi vida quien me diera tanta sensación de fuerza y talento. Esto lo decía, repito, Manuel Gálvez en su obra Amigos y maestros de mi juventud. Leopoldo Lugones nació el 13 de junio de 1874 y veamos la importancia que tiene Leopoldo Lugones, que ese día es considerado el Día del Escritor Argentino. Nació en Villa Santa María del Río Seco, en Córdoba, un pueblo casi limítrofe con Santiago del Estero, y en ese pueblo aprendió a amar la naturaleza, la piedra, el pájaro, el agua, el fuego. Estudió en el Colegio Nacional, estudió en realidad poco oficialmente, pero sí estudió muchísimo de forma autodidacta. De hecho, se lo define a Leopoldo Lugones como un estudioso infatigable. De muy joven viaja a Buenos Aires con un cuaderno de poesías que más tarde se convertirían en su primera obra, Las montañas de oro. En Buenos Aires cultiva una amistad con Rubén Darío y adhiere al modernismo. De hecho, Rubén Darío sería quien hiciera el prólogo de Las montañas de oro en 1897. Es considerado, Leopoldo Lugones, uno de los hombres más cultos y completos de su generación. Además de su actividad literaria, ejerció el periodismo, la docencia, estuvo a cargo de la cátedra de literatura en el Colegio Nacional, también trabajó en la dirección de correos y telégrafos, fue inspector de enseñanza secundaria en el Ministerio de Instrucción Pública y director de la Biblioteca del Consejo Nacional de Educación de Buenos Aires. Viajó a Europa en 3 ocasiones, en 1906, en 1911 y 1924. Allá en París también ejerció el periodismo. Su obra es muy vasta, una multitud asombrosa de asuntos es la que aborda en todos los campos del arte, de la ciencia, de la filosofía. Entre su obra en verso podemos destacar a la ya mencionada Las montañas de oro, su primera obra, una obra a lo Víctor Hugo, con distintos elementos románticos de tono socialista casi anárquico. Los crepúsculos de jardín, de 1905, es un aporte más decidido al modernismo, en cuanto a lo que tiene de lujo verbal, refinamiento aristocrático, esta composición cuidada, del misterio, la penumbra. Después, otra de sus obras más importantes, El lunario sentimental, de 1909, tiene un ritmo más alocado, alegre, irónico, fantasía, imaginación. Odas seculares, de 1910, esta es una obra clave en Lugones. En ella encontró el motivo que venía buscando, el gran tema de la patria. Son versos para celebrar el primer centenario de la Revolución de Mayo de 1810. Y en esta obra se canta a los Andes, a los granaderos, a las ciudades, a los próceres. Y Lugones le da a la vieja poesía civil de Andrade Obligado una nueva instrumentación modernista. También podemos mencionar el libro Fiel, de 1912, dedicado a su esposa. El libro de los paisajes, de 1917, un asunto ya netamente argentino. Las horas doradas, de 1922, que son versos más filosóficos. Y en este se destaca el poema inicial, El Dorador, que habla de unas normas de conducta. En 1924 publica Romancero. En 1928 los poemas solariegos, en canto también a la tierra, al paisaje, a los hombres. Y su última obra, su obra póstuma de 1938, es Romances del Río Seco. Dicen que es la que más ilusiones puso y la que consideraba más importante. Y en esa obra se cuentan las gestas de nuestra tierra, al modo de payador. Hay escenas campestres, hechos de guerra. En cuanto a su prosa, podemos mencionar la obra que comentábamos recién, Las fuerzas extrañas, de 1906, que es un conjunto de cuentos, uno de los libros de cuentos más importantes de la literatura argentina, y fundan en nuestra lengua una corriente que es la de la ciencia ficción, y que al día de hoy estos cuentos nos siguen resultando insólitos. En estos cuentos la imaginación tan ardua de Lugones se combina con los elementos de su erudición, temas del helenismo, como hablábamos la semana pasada,
del cuento Los caballos de Abdera, que tienen que ver con la historia de Heracles, la ciencia física, las ciencias naturales, las historias bíblicas, como el cuento que leímos de la estatua de sal, también la lluvia de fuego, que hablan sobre esta historia de las ciudades malditas de Sodoma y Gomorra. Y estos cuentos amalgaman lo real con lo fantástico. Otra de sus obras más importantes en prosa es La Guerra Gaucha, de 1905, donde se trata de estas luchas entre los gauchos y las fuerzas realistas. Es una de las máximas expresiones del criollismo. Y otra de sus más importantes obras en prosa son Los Cuentos Fatales, de 1924. En cuanto a los ensayos, también escribió muchísimos ensayos. Se destaca El Imperio Jesuítico, de 1904, que trata sobre las misiones jesuíticas en la provincia de Misiones. Y esta obra comenzó como un informe oficial de un viaje a Misiones y se convirtió en una obra definitiva acerca de los complejos problemas de la colonización en América. Hay en este ensayo ricas descripciones arqueológicas y geográficas, y se dice también que Lugones reactivó este tema. Las ruinas en ese entonces estaban cerradas, estaban abandonadas, y a partir del estudio de Lugones y la trascendencia de su obra se fue revivando el tema hasta llegar al día de hoy, en donde las ruinas de San Ignacio en la provincia de Misiones es realmente una parada obligatoria para todos los que visitan como turistas esa tierra. También otros importantes ensayos es La Historia de Sarmiento, de 1911, El Payador, de 1916, Estudios Helénicos, de 1924, también La Patria Fuerte y La Grande Argentina, de 1930 ambas, y ahí ya nos metemos en la cuestión política de Lugones, esos ensayos con contenido político. El pensamiento político de Lugones va cambiando a lo largo de su vida. En la adolescencia adhiere al anarquismo, quería destruir el edificio social por feo y mezquino. Antes de cumplir los 30 años se afilia al Partido Socialista y junto con José Ingenieros funda el periódico La Montaña. Más tarde opta por el nacionalismo, apoya en 1930 el golpe de Uriburu, del cual es su promotor y profeta, y admira la aristocracia militar, el amor y la veneración por la patria. El más famoso de sus discursos en cuanto a este tema es La Hora de la Espada, de 1924. En ese año de 1924 se celebra en Lima el centenario de la batalla de Ayacucho, y el gobierno de Alvear lo envía a Lugones como delegado argentino, y ante el presidente peruano Augusto Leguay, el ministro de Guerra, general Justo, y los granaderos de San Martín, pronuncia este discurso memorable de La Hora de la Espada. La tesis que sostiene Lugones en este discurso es que el ejército le ha dado a la Argentina lo único de lo que puede enorgullecerse, que es la independencia, que la patria ha sido creada por el ejército, y al desvincularse de su creador sobrevinieron los del desorden y las frustraciones de la demagogia y el materialismo. Por lo tanto, esta última aristocracia, que es el ejército, que es belleza, esperanza y fuerza, tiene el deber de salvar a la patria como la salvó con la independencia. Finaliza este discurso con: ha sonado otra vez para bien del mundo la hora de la espada. Bueno, luego del golpe del 30 se sintió un poco defraudado Lugones. Uriburu arma un gabinete de civiles que reemplaza al militar. Habla de respondiendo al clamor del pueblo, apoyo moral de la masa, respeto a la Constitución y las leyes, anhelo de volver a la normalidad. Y esto, a algunos no les gusta, que se entusiasma entonces con Justo, a quien llama el hombre del destino, pero vuelve a decepcionarse más tarde. En ese entonces nacía la década infame. Después de esto entonces Lugones se junta con los civiles nacionalistas que se encontraban divididos, y Lugones quiso unirlos para arribar por arriba de las diferencias y formar una gran fuerza juvenil que salvara a la Argentina, con presidencia de los partidos políticos. Esto generó bastante entusiasmo, y los nacionalistas lo nombran como jefe civil de la Guardia Argentina, que iba a federar a todas las entidades. Lugones abandona definitivamente el liberalismo y fija el programa del nacionalismo. En 1933 publica con el nombre de Propósitos la Carta Magna del Nacionalismo Argentino, que habla de una Argentina para los argentinos, de liberados del coloniaje político, mental y económico del imperialismo extranjero, el cual me gustaría compartir unos extractos aquí en el libro de José María Rosa, Historia Argentina, que dice en una parte: cada nación procura atenerse a lo propio y no contar sino con ella misma hasta donde le es posible. Hemos vivido hasta hoy de afuera para adentro, en todos los órdenes de la actividad humana. Nuestras ideas
Nuestras costumbres, leyes y hasta sentimientos han sido artículos de importación. El comercio extranjero ha dominado todo, inclusive nuestra moral, que por eso es tan baja y tan confusa. No tenemos propio más que la existencia, y esta misma es la de una colonia bajo la economía liberal. Urge entonces que alguna vez sepamos vivir de adentro para afuera. El país tiene que reconstruirse con sus valores y elementos propios, porque no puede esperarse del extranjero sino explotación y servidumbre. Nuestra enseñanza, siempre de imitación, nunca tuvo en vista su objeto material y principal, que debe ser la formación del buen argentino. Solo se ocupa del hombre como entidad teórica o tipo internacional, que en ninguna parte existe. Enseñamos el patriotismo como un ramo cualquiera, cuando instrucción y educación deben concurrir totalmente a mantenerlo, desarrollarlo y erigirlo en fundamento de la cultura nacional. Debemos exigir al profesorado la posesión completa de la historia nacional, la vinculación permanente y activa del poder militar con la enseñanza y el pueblo, para la máxima eficacia de la defensa nacional. Todo eso constituye el gobierno propio que no tenemos ni podemos tener mientras que, por cualquier motivo, dependamos del extranjero. Nuestros padres hicieron la emancipación, nosotros tenemos que sostenerla y completarla. 80 años de liberalismo extranjero y de imitación servil no han podido darnos una organización adecuada. Han transcurrido en constante violación y fidelidad hipócrita a la Constitución que copiamos de los Estados Unidos. Y decía finalmente, nuevamente José María Rosa en Historia Argentina, sobre los últimos años de Lugones: la espada no se mostraba propicia para su profeta. Presentía una revolución, porque las cosas no podían seguir así, y esa revolución debería ser nacionalista, porque tenía que ganarle mental y económicamente al país a riesgo de dejar de ser una nacionalidad. No podía serlo el pueblo, en el que no tenía fe, y en que en esos años de 1934, desaparecido Irigoyen, giraba detrás de los postulados liberales del radicalismo, de Alvear y del izquierdismo de los socialistas. Solamente los militares, su don de profetizar, le señalaba la revolución militar que vendría 9 años más tarde. Pero su contacto con los militares nacionalistas le demostró que el nacionalismo militar era excluyente. Eran sus discípulos de la grande Argentina y la patria fuerte. Pero la revolución la harían solamente ellos, y para ellos, sin participación de civiles, aunque se tratase de Lugones. De allí a creer que la patria era solamente el ejército y la armada, no mediaba distancia. Renunció a su inútil jefatura civil. Era el 18 de febrero de 1938, y justo se disponía a transmitir el mando a Roberto Ortiz. Lugones tomó un tren para Tigre y fue a esconderse en un recreo al Delta, que en esos días de fin de semana estaba repleto de público. Pidió un cuarto. Sobre una modesta mesa escribió para explicar su acto: no hay sino lodo, lodo y más lodo. Antes había dado una explicación verbal al padre Furlón. Es terrible caer en la evidencia de haber trabajado en vano, desligado de los intereses trascendentales y haber conspirado contra la verdad. En un vaso de agua diluyó una poción de cianuro de potasio. No pudo ser un maestro, fue algo más tal vez, un poeta, un vate, que, como Casandra, pagaba con su vida el don de vaticinar.